Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Nos introduciremos a partir de este lunes 2 de abril, y en el marco de este hermoso tiempo pascual, meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, como también se le conoce. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, que nos revela cómo fueron los inicios de la iglesia naciente. ¿Qué decían? ¿Qué hacían? ¿Y cómo vivían los primeros cristianos? San Lucas, el evangelista, nos ofrece este magnífico libro como una prolongación de su hermoso evangelio, y nos relata los 30 primeros años de la iglesia hasta el año 63 después de Jesucristo. Bendito San Lucas por dejarnos este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ilustra claramente cómo vivieron las primeras comunidades cristianas. En los 5 primeros capítulos veremos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. En los capítulos del 6 al 11 contemplaremos la expansión de la iglesia hacia Samaria y Siria. A partir del capítulo 12, vemos cómo el Evangelio, gracias a la actividad misionera de San Pablo, se extiende por todo el Oriente Medio y Grecia. Así como los primeros discípulos y las primeras comunidades cristianas, muchos hombres y mujeres de hoy, apóstoles y cristianos, han vivido y viven esta sorprendente hazaña misionera. Porque ser misionero es toda una hazaña. La misión es para héroes verdaderos, hombres y mujeres que aman hasta el extremo a Jesús y su evangelio. Hombres y mujeres que son capaces de dejarlo todo y darlo todo, hasta su propia vida, por el bien de los demás. Es maravilloso descubrir, sin embargo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre tantos personajes, hay un magno protagonista, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la evangelización. Es Él quien, por su poder, convierte a hombres y mujeres comunes
en héroes del Evangelio. Es el Espíritu del Señor Jesús vivo, glorificado y resucitado, quien actúa por medio de su iglesia. Por esta razón vamos a leer los Hechos de los Apóstoles como prolongación de la Pascua, con una plegaria constante. Espíritu Santo de Dios, ven a nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes. Renueva y refresca a tu iglesia. Conviértenos en auténticos testigos del Evangelio. El dinamismo y la energía extraordinaria que caracterizó a la iglesia de los primeros tiempos provenía por completo de una convicción. La fe y la alegría que animaba a los primeros creyentes nacía de una gran noticia. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, Jesús está presente entre nosotros. Sería bueno que en esta cincuentena pascual nos preguntáramos: ¿cuánto gozo me causa saber que Jesús ha resucitado? Me regocijo y me lleno de alegría al saber que Jesús vive y camina a mi lado. Aún en medio de las adversidades, consigo mantener viva mi fe y la paz en mi corazón. Creo firmemente que Jesús resucitado está actuando por medio de su Espíritu en mi vida. ¿O necesito reencontrarme con Él? Si lo que necesitas es reencontrarte con Jesús resucitado, entonces ve corriendo a encontrarte con Él. ¿Dónde lo podemos encontrar? Nos lo ha dicho Jesús mismo en el Evangelio de San Mateo. No tengan miedo, vayan a Galilea, allí me verán de nuevo. Y nos podemos preguntar, ¿y dónde queda Galilea? Galilea es el lugar donde todo comenzó, el lugar donde los discípulos uno a uno tuvieron el primer encuentro con el Maestro. En Galilea cada uno de ellos se encontró con la mirada de Jesús, que les transformó y trastocó su vida para siempre. En Galilea escucharon pronunciar sus nombres como jamás nadie lo había hecho hasta entonces, y como nadie volvería a hacerlo. En Galilea se quedó su vida, sus proyectos, sus sueños. En Galilea quedó estancada su barca para siempre. En Galilea lo dejaron todo para ir tras ese hombre tan sencillo y tan extraordinario a la vez. Ellos ahora estaban asustados, vacíos, aún sentían el amargo sabor del fracaso en el alma. Se sentían quizás engañados, perdidos, abandonados. Ellos vieron a Jesús muriendo en una cruz. Nosotros también podemos sentir un poco de eso en algunos momentos de la vida. Nos sentimos asustados, vacíos, engañados, tristes, heridos, perdidos, abandonados, fracasados, traicionados. Pero hoy de nuevo resuena la voz de Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Frente a todo lo que se derrumba en tu vida, ante el fracaso, ante la cruz, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante esa circunstancia que entristece y oscurece tu corazón, hoy de nuevo te manda su voz a volver a Galilea. Levántate y vuelve a Galilea. Galilea es el lugar del encuentro. ¿Dónde fue que te encontraste con Jesús? O más bien, ¿dónde fue que Jesús te encontró? ¿Cómo vivías
hasta ese momento? ¿Qué cambió en tu vida después del encuentro con Jesús? Quizás fue un retiro, un cursillo de cristiandad, quizás fue una convivencia, un curso o un momento de oración a solas. Tal vez fue en la Eucaristía o en una hora santa. O quizás fue escuchando una canción o platicando con otros testigos de la resurrección que te contagiaron su alegría y su amor. ¿Qué sé yo? Son tantas las formas en que podemos ser encontrados por Él. Pero lo importante es que reconozcas dónde está tu Galilea. ¿Dónde está tu Galilea? ¿Dónde comenzó todo en tu vida? Es importante pensar en esto hoy. El Señor nos está esperando en Galilea, así que si le seguimos buscando en Jerusalén, perderemos el tiempo y las fuerzas. Galilea es la tierra de los gentiles, sí. Es el lugar de donde no puede salir nada bueno. Allá donde están los pobrecillos de Yahvé, donde están los ignorantes y los pecadores, los marginados, los que más necesitan de Dios. Fue ahí donde te encontró Jesús. De ahí te sacó Jesús. ¿O no? Hay que volver a Galilea para recordar en primer lugar quiénes éramos antes de ser llamados por Jesús. ¿Recuerdas quién fuiste? Galilea nos hace recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Y al volver allá también nos encontraremos con nuestros hermanos que aún desconocen a Jesús. Cuando estás como los discípulos de Jesús, triste, abatido, decepcionado, sin tener a dónde ir, con todas tus ilusiones por el suelo, y sientes ganas de dejarlo todo, es hora de volver a Galilea, a encontrarse con aquel amor primero. Pero entendamos bien, volver a Galilea no quiere decir volver atrás. No tiene nada que ver con comenzar a echar de menos cualquier tiempo pasado que supuestamente fue mejor. No tiene nada que ver con mirar atrás y volver a tropezar con las mismas piedras. No se trata de eso. Volver a Galilea es volver a Jesús. Volver a ese amor primero que nos cautivó, nos enamoró y nos cambió la vida para siempre. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo, con un nuevo espíritu. Volvamos a Galilea. Para volver hay que retomar aquella actitud que tuvimos de abrirnos por completo a la acción del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, el Señor, estando tú en Galilea, te miró a los ojos, pronunció tu nombre como jamás nadie ha vuelto a pronunciar, te llamó a su lado, te invitó a seguirle, a caminar con Él, y lo hizo de un modo personal y único. Y ahora, glorificado y resucitado, Jesús te está esperando. Dios ha escogido a los necios para confundir a los sabios. Dios ha escogido lo más débil para mostrar al mundo su fortaleza. Dios ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos de todos, para anular a quienes creen que lo son todo. De este modo, ninguno de nosotros puede gloriarse delante de Dios de ser el más bueno, el más digno o el mejor, porque todo, absolutamente todo, es gracia de Dios. Volver a Galilea es aceptar esa llamada de nuevo,
es abrirse a la gratuidad del amor de Jesús. Pedro volvió a Galilea con los otros 10. Qué hermosa esta imagen. Me emociona tanto pensar en ese momento. Los otros no dejaron abandonado a Pedro por haber negado a Jesús, no, sino que corrieron con él, lo animaron a apresurarse, a reencontrarse con Jesús. Y Pedro corrió, apoyado por sus hermanos. Pedro, a pesar de su pecado, corrió a encontrarse con Jesús, porque Pedro esperaba obtener misericordia de su Señor y la obtuvo. Aprendamos de los discípulos de Jesús. En lugar de ponernos zancadillas, de hacer leña el árbol caído, perdonémonos los unos a los otros, animémonos mutuamente, levantemos al caído y corramos juntos a encontrarnos con Jesús. Él nos dará a todos su Espíritu Santo. Volvamos a Galilea. Allí lo encontraremos. Allí nos está esperando. Y nuevamente seremos como la iglesia primitiva. Un solo espíritu, un solo amor, un solo corazón, un solo Señor. Volvamos al amor primero y dejemos que sea Él quien sane, libere y restaure a su iglesia. Nuestra iglesia tan amada y tan herida, que ha sido vilmente calumniada desde el primer momento. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan que durante la noche llegaron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo. Frente a esa mentira infame, hoy brilla la luz y la verdad de Jesús como el sol del mediodía. Más de 2000 años han pasado y millones de personas lo han proclamado a viva voz. Jesús el Señor ha resucitado. Él vive y está con nosotros. Y ahora lo proclamamos nosotros también con voz potente, llenos del Espíritu Santo, como estaba Pedro cuando predicaba a los judíos. Dejemos ya de ser cristianos tímidos y solapados. Corramos, llevando las buenas nuevas del Señor. Del sepulcro vacío salieron 2 embajadas, la de las mujeres que llevaban el mensaje de la resurrección y la de los guardias del sepulcro, que se dirigen a los sumos sacerdotes para comunicarles lo ocurrido. Hay un hecho que nadie pudo ni podrá negar. El sepulcro estaba vacío. Lo afirman, por supuesto, las mujeres mensajeras. Lo declaran los guardianes del sepulcro. No lo pueden negar los sumos sacerdotes. Y no lo podemos negar nosotros tampoco, porque ese sepulcro sigue estando vacío aún. Levantemos la voz y hagamos que nuestro anuncio sea escuchado en toda la tierra. Cristo Jesús, el Señor, ha resucitado. Nosotros somos testigos de su gloriosa resurrección. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.